¿Desayuno, almuerzo o cena de negocios para un primer acercamiento? Yo voy con almuerzo de negocios. Perfecto. Además, si uno está en la oficina, es un quiebre estratégico de la dinámica corporativa más rígida. ¿Quién hace la reserva? El anfitrión. ¿Vino por copa o por botella? Depende. ¿De qué? Depende si es una cosa ligera que uno no quiere tomar mucho alcohol, la copa. Sí. De hecho, es estratégico. Quizás sea mejor pedir una copa que pedir una botella, porque ahí no se animan. ¿En qué momento de la cena hablas del negocio? Más en el plato, más para el plato fuerte, plato principal. Perfecto. ¿Comida chilena o brasileña? No, ahí me pusiste en una situación difícil, Claudia, porque me gusta la comida chilena, pero la comida brasileña es mi pasión. Y la de Minas Gerais, la comida de Minas Gerais. ¿Cuál es la comida de Minas Gerais? La comida de Gerais, hay muchas opciones. Ya, pero ¿qué puedes encontrar acá? Ay, acá en la carne, el chicharrón, que el torresmo brasileño, con el poroto, que es espectacular. La conversación implica viajar. ¿Qué recomiendas tú? ¿Que viajen a Brasil o que desde Brasil vengan a Chile? Depende, si va a hacer un negocio a Brasil o si quiere conocer una fábrica a Brasil, está pensando en armar un negocio a Brasil, hay que ir a Brasil. Perfecto. Hay que sentar con los dueños, hay que sentar con la gente de Brasil. Y lo mismo pasa al revés. Y si vienen a Chile, por ejemplo, ¿tú recomiendas visitar una viña? Sí, una viña, a nosotros brasileños nos encanta visitar las viñas y hay viñas espectaculares en Chile, entonces hay que ir a visitar una viña. Yo creo que es un buen complemento por un paseo con una delegación que viene de Brasil, de todas maneras. Perfecto. ¿Cuál ha sido el deal más grande que has cerrado en una cena de negocios? Fue con una empresa española y una empresa brasileña. Sí. ¿De qué era el deal? Ese fue un gran acuerdo que cerramos con una fusión entre una empresa española y una brasileña hace unos años atrás. Perfecto. Y hablemos de la cuenta. ¿Quién paga? El anfitrión paga la cuenta, hombre o mujer. Una comedia de negocios exitosa es un arte y en este podcast conoceremos sus códigos no escritos. Bienvenidos a Cena de Negocios, el podcast de Forbes Chile en alianza con Rubaiyat. Hoy nos acompaña Selma Núñez. Ella es la presidenta de la Cámara Chileno-Brasileña de Comercio, abogada especialista en Derecho Corporativo y Comercial. Además, Selma preside la OMECH, Organización de Mujeres Empresarias de Chile. Durante 12 años se desempeñó como fiscal en una compañía española, liderando operaciones legales en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú. Eso refuerza su mirada global de los negocios, la que compartirá en esta cena con nosotros. Selma, bienvenida a esta cena de negocios. Llevas casi 20 años en Chile, muchos de esos años al frente de la Cámara de Comercio Chileno-Brasileña. Tienes que haber estado en una cantidad de cenas, comidas, almuerzos de negocios. Cuéntame, ¿por qué Chile es un destino importante para Brasil? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Forbes, por la invitación. Es un honor estar acá y aún más en el Rubaiyat, ¿no? Que es la casa de Brasil, así que muy contenta. Estás de local. Exactamente. Bueno, efectivamente, me ha tocado ver muchas negociaciones cerradas ahí entre Brasil y Chile, entre brasileños y chilenos, muchas cenas de negocios, muchos almuerzos de negocios. Chile es un país importante para Brasil. Nosotros tenemos relaciones comerciales extremadamente potentes, extremadamente dinámicas, muy robustas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Somos el tercer socio comercial de Chile a nivel global, ¿no? Y Brasil es el país donde Chile más invierte en el extranjero. Así que tenemos una relación efectivamente muy importante. Relaciones desde 1836, o sea, wow. Tenemos 190 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Brasil. Así que es un país muy importante para Brasil y es un país donde el brasileño donde piensa en internacionalizar, piensa en Chile, ¿no? Por su institución fuerte, por ser también un país plataforma, como un país extremadamente abierto por el número de acuerdos de libre comercio que tiene, es un país extremadamente importante para Brasil a nivel de internacionalización. Brasil es un país que
mira mucho hacia adentro, ¿no? Es un país muy grande, internacionaliza, pero no tanto. Ahora se está abrindo más a isso. Tenemos inúmeros instrumentos de cooperação também entre Brasil e Chile. Temos acordo de livre comércio, temos inúmeros instrumentos. Isso facilita também, ¿no? Na hora de elegir a Chile como sócio estratégico. Chile tem também muitas facilidades em abrir empresa. É um sócio estratégico para Chile, para Brasil, efetivamente, ¿no? ¿Qué tan importante, estando tan cerca, ¿no? Brasil y Chile, el contacto uno a uno para cerrar un negocio? Porque uno podría pensar que a lo mejor si tenemos esta cercanía latina, no es tan necesario reunirse. O tu experiencia muestra que sí, que al brasileño le importa sentarse a hablar de negocios frente a frente. De todas maneras, importa mucho sentar y hablar y conocer a la persona antes de cerrar un negocio con esa persona. O sea, los términos que va en un acuerdo, ok, o sea, si firme en la oficina, uno va, los abogados lo ven, pero conocer el otro, el que será tu partner, el que será tu socio estratégico, y saber que una relación de largo plazo se puede hacer con esa persona, hay que conocerla. Y el brasileño viene a Chile a conocer, y el chileno también va a Brasil a conocer, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de un señor que vino a Chile, era un joint venture, quería hacer un negocio acá. Lo estábamos con una tratativa un poco avanzada y él vino a reunirse con ese señor chileno y fue muy interesante porque llegó el señor ya con una carpeta en la mano, muy estructurado, el señor chileno más estructurado, llegó el brasileño con un abrazo enorme, riéndose, yo quiero conocer, quiero tomar pico sour, quiero conocer de su familia, y el señor ya sacando el documento, digo, no, yo quiero conocer primero tu familia, cómo es tu negocio, cómo nació tu negocio, cómo está el clima cómo es la nieve, cómo está para esquiar. Y no te creas, ¿eh? Esa simpatía también es estratégica, porque él vino a leer ese señor, vino como es la persona, vino a conocer cómo es esa persona para poder ver si puede hacer negocio con él. Es más importante conocer la persona do que efectivamente los términos de que obviamente van a estar en el contrato, pero conocer a la persona y ver si es pasible de hacer acuerdo con él a largo plazo es muy importante para Brasil. ¿Y eso solamente tú lo has visto en Brasil o también te ha tocado verlo en otros países? Porque uno tendría a pensar de que las relaciones comerciales pasan básicamente por los libros, ¿no? Por los números. No, para nada. Mira, hay diferencias culturales que hay que conocerlas y respetarlas, ¿no? Es súper importante. Yo he trabajado 12 años con los españoles, de hecho iba mucho a España, trabajaba allá muchísimo y hacía toda la América Latina, coordenaba la parte jurídica de América Latina. Entonces me tocaba también varios países de la región, me ha tocado contraparte asiática, he tenido cliente también americano y es bien diferente y es fascinante observar esas diferencias, A ver, ¿no? cuéntame, ¿cómo es el Los asiático? españoles, por ejemplo, okay, son muy tajantes, o sea, si hay que decir que no, te dicen que no inmediatamente. Es muy tajante. Los japoneses y los latinoamericanos no te dicen que no inmediatamente. Es diferente. También es importante para ellos sentar a conocer a la otra persona. Eso es importante. Los americanos ya es un poco diferente. Ellos no quieren perder tiempo. Entonces, ahí es más sentar, el contrato en la mano, es más, ahí a veces el almuerzo toma la dinámica de cerrar un negocio. Y muchas de las otras nacionalidades, el almuerzo es para ver si existe un potencial de cerrar el negocio contigo. Y ese que es bien diferente. Ese potencial pasa más por lo blando, lo humano, que Claro. por lo capital. Pasa mucho por saber si esa persona será un buen socio a largo plazo. Si yo puedo, en el momento de tener problemas, tener ese partner, ¿no? Tener esa persona que yo voy a lograr a entrar en acuerdos con esa persona para poder a largo plazo hacer negocios y pasar por toda la dinámica de crisis que puede haber en un momento. Yo creo que pasa mucho por eso, ¿no? Del conocer. Y eso es muy típico de las culturas latinoamericanas. El conocer, el darse el tiempo de conocer. Y cómo se conoce también, ¿no? La persona en una cena, en un almuerzo de negocios. Eso, ¿cómo se traslada a una mesa ese conocimiento, ese test, ¿no? ¿Cómo es el screening de la mesa? ¿Qué códigos hay que observa un empresario
brasileño. Sí, yo creo que la mesa habla mucho. ¿Eh? O sea, salimos de la estructura corporativa, esa armadura corporativa de la oficina, y vamos a la mesa, y en la mesa logramos observar muchas cosas, ¿no? Observar cómo es la personalidad de la persona, observar cómo ella se porta cuando, por ejemplo, el mesero llega con un plato equivocado, se quebra un vaso. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo son los valores de ella? ¿Cómo es la empatía, la generosidad de esa persona? La paciencia de la persona, la educación. Yo creo que hay varias cosas que se logra a descubrir en una mesa y la escucha también activa, ¿no? Es importante. A veces hay que bajar lo ego. A veces uno llega hablando, quiere un monólogo, ¿no? Vira un monólogo, claro. Tú quieres hablar de tan grandioso que é a tua empresa e às vezes ele escuchar é mais importante que deslumbrar. Eu creio que isso há que ter em consideração quando uno viene a sentar-se numa mesa de negócios. E se logra captar muitas coisas, se logra captar a ética, se logra captar se a pessoa é pragmática ou não, se ela necessita um pouco mais de conversa, de humanidade para poder falar de dinheiro, de valores. Então, é o terreno, não? O terreno para poder ver se depois se cierra o negócio. O sea. ¿Y cuál es el límite entre lo que es conversación de vida personal y conversación profesional? ¿Cómo saber que hay un límite adecuado, ¿no? Porque quizás para alguien puede resultar invasivo que comiencen a preguntar, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Cuéntame, ¿cómo se balancea eso? Uh-huh. Bueno, primero que yo creo que hay que poner algunos tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, primero de todo es saber que tú no puedes ser invasivo, o sea, nem conoce a pessoa, não pode ser invasivo com determinados temas. Há temas também que não se deve falar. Política, por exemplo, chisme de outras indústrias. Eu creio que há temas que uno não deve falar, não? Mas também há que sair daí com elegância se alguém põe esses temas, não? Eu creio que há que valida brevemente, com neutralidade e sale a temas seguros. Yo creo que eso es súper importante. Y yo creo que los primeros 30, 40 minutos de un almuerzo, de una cena, es para conectarse, ¿no? De forma personal. Yo creo que eso es muy válido, es muy importante. De ahí que tú vas a sacar ese due diligence, ¿no? Esas informaciones que nosotros queremos, esa observación. Logo depois, no prato principal, uno já habla, aí já o ambiente está mais cômodo, já é mais idôneo para poder falar de temas mais relevantes, ¿no? De um contrato, de uma negociação. E no postre, no café, eu creio que aí é o tempo para poder dizer os passos seguintes, o que vem depois. Eu creio que a mesa não é para cerrar o negócio, é para logo depois armar todo esse terreno de conhecimento e de catalisador, ¿no? De informações, de observações, para logo depois firmar. Claro. Coordinar que entren los equipos legales, los equipos contables. Así es. Mira, yo me acuerdo de una comida que he tenido en São Paulo algunos años, que era de un equipo, era ejecutivos de diversos países, era un equipo súper diverso, un equipo legal también multinacional, y nosotros veníamos de semanas luchando con la cláusula, súper a la defensiva, todos nosotros, atrincherados en las posturas, ¿no? En nuestras posturas, y decidimos salir a almoçar. Salimos a almoçar e com uma regra clara, não vamos falar de negócios na primeira hora. Já vamos sair a almoçar para conectar e para baixar um pouco as defensas, que isso necessitava. E salimos a almoçar, aí todos nós outros, os temas que se falavam eram temas completamente ajenos, cine, de los pontos de la ciudad, turístico de la ciudad, cómo era vivir en otro país, un extranjero viviendo en otro país. Relajamos. Al momento que llegó el café, Claudia, se había cambiado, o sea, las defensas habían bajado, o sea, había cambiado completamente la atmosfera, la energía de esa cosa, porque también conectamos un poco más con el otro, conocimos un poco más de la otra persona, de la humanidad de la otra persona. Y volvemos, yo me acuerdo muy bien de esa comida porque volvemos a la oficina y en esa tarde nosotros logramos sacar lo que no habíamos logrado sacar en semanas. Entonces fue súper importante y vimos que la mesa a veces no es para imponer condiciones, es para poder hacer una otra dinámica, ¿no? Que te logre a fluir
con lo que está escrito. Y fue súper beneficioso ese almuerzo. Fue súper bueno haber hecho. Me acuerdo mucho de ese episodio. ¿Y te acuerdas de un episodio donde haya salido todo mal? Todo lo contrario. Pasa, ya ha pasado. También me acuerdo. Por Ya ha favor. pasado de querer imponer en la mesa situaciones vinculantes que no se puede hacer principalmente en una mesa de un restaurante. Poner una persona en aprieto, bueno, también habla eso un poco de elegancia, ¿no? Tú no puedes poner el otro en situaciones, principalmente en una mesa, de tomar una decisión, y eso ha hecho que el negocio, o sea, se retrasara muchísimo. Claro. Porque se forzó una situación que no se debía haber forzado en una mesa. La mesa no era el lugar para eso. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con mala educación, ansiedad? Tiene que ver cómo se da con esa cosa blanda, ¿no? Con esa emoción blanda de saber el momento correcto de poner una conversación, de entender el momento de hablar una cosa u otra, de que la oficina es un lugar, de que estar en el almuerzo es una otra categoría de relación, lo que pasa por eso. Y a veces ansiedad también. Hay gente que es muy ansiosa y quiere cerrar la cosa y vamos decidir eso ahora. Y a veces no es así. A veces ese 10 minutos que hablaste eso, dejó el negocio aplazado a meses. Entonces hay que saber, hay que tener un poco de habilidad para eso. Tenemos un intercambio comercial importante, una presencia de brasileños en Chile muy importante. ¿Qué le recomendarías tú a un chileno que quiere cerrar un negocio con un brasileño a ese respecto? Aquí Sí. tiene que estar preparado, abierto, que a lo mejor para el chileno no es tan natural. Uhum. Sim, efetivamente. Muitas empresas chilenas querem estar em Brasil exatamente por el tamaño, ¿no? Porque Brasil son muchos países escala dentro de enorme. uno. Sí, el poder de compra es gigante. Entonces es muy importante estar en Brasil, ¿no? Vendendo en Brasil, invirtiendo en Brasil. Mira, para hacer negocio con brasileño, entender un poco de la cultura de Brasil, ¿no? Porque hay que entender, y además hay que entender la cultura de Brasil por estados. Por ejemplo, yo soy de Minas Gerais. Nosotros somos diferentes de las personas que son de Río. En Brasil hay que entender un poco de los estados, ¿no? Mira. Sí, cambia la cultura. De hecho, cambia hasta la forma de hablar en determinados estados de Brasil. Entonces, é importante entender também isso, entender quando vai fazer negócio em Brasil, entender, obviamente, además de la própria persona, de lo que vai falar com ela, entender também a cultura de negócios desse país. É impressionante lo que quando vai um chileno e não entende como fazer negócio aí, não? Como o tema tributário, que é completamente distinto, os plazos de transporte, que são distâncias muito largas, que isso hay que aprender, entender. Y llegar a un brasileño, no llega hablando directamente del negocio, llega también hablando un poco o sea, obviamente es importante validar también el país, lo que le gusta, no le gusta, eso le gusta, ¿no? Tanto a brasileño como chileno, cuando viene un brasileño para acá también, les gusta hablar, el chileno le gusta escuchar de su país, ¿no? Sí. De que es bonito de su país, o que le agrada de su país. Lo mismo con Brasil. Entonces, no llegar directamente al punto, hacer un preámbulo primero, ¿no? Antes de entrar directamente al tema, eso que es importante. Pero hacer negocio en Brasil supone entender las distancias, entender la parte tributaria, entender la cultura de negocio, entender la cultura de consumo de ese país. Pero isso também, Cláudia, vale para cá, vale para outros países. O sea, hay que entender quando tu vas a hacer un negocio. Yo creo que el primero es la cultura de ese país, la cultura de negocio. Como una marca brasileña puede sonar acá de una forma completamente diferente. Por ejemplo. O sea, un producto que tenga un nombre que puede aquí en Chile sonar feo, puede sonar de una manera que no va a vender acá. O sea, claro, el mismo nombre puede sonar de una manera distinta. Cuando hablamos de productos alimenticios, también eso cambia mucho. Hay productos que nosotros consumimos que no se consume acá. La palta en Brasil se come con azúcar, no se come con sal. Entonces hay que entender eso para poder traer un producto y llevar un producto, ¿no? Entender esa cultura de negocio, esa cultura en general. Tú me decías que eres de Minas Gerais, Sí. Que es un estado con un pasado colonial esplendoroso. Así es. Entonces, bueno, por todo lo que fue la riqueza del oro, las minas. En términos de etiqueta, ¿qué tan desafiante es sentarse a una mesa con alguien que tiene una cultura tan fuerte, ¿no? ¿Lo notas?
Ya he notado en algunas situaciones, yo creo que el tema de la etiqueta, o sea, va por lo que estamos hablando, ¿no? La elegancia no es solo la ropa que tú pones, ¿no? La elegancia es mucho más de dejar el otro cómodo, de dejar el otro sentirse cómodo contigo y hacerlo, y si la otra persona también comete un error, pues la función de uno es no demostrar eso, ¿no? Es dejar a la persona. Yo creo que eso habla mucho de lo que es la empatía, y la empatía es elegancia, ¿no? Y la elegancia pasa mucho por eso. Ahora, cuando vamos a una reunión, claro, tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Nunca jamás dejar una cartera arriba de la mesa, unos lentes, un celular. Bueno, el celular, la verdad, no se usa en esos almuerzos, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo creo que nada más genera confianza do que a atenção plena. A atenção plena é um grande generador de confiança. Então, celular, por favor, não. Eu creio que a forma também, uno não vai a uma reunião de negócio no caso de mulher, com escote profundo. Eu creio que há que ter aí determinados cuidados, não? Para poder não generar situações que não estamos, nós vamos a outra coisa. Entonces es importante, no sé, cuando llega una comida para compartir, usted no va a poner el pan en el plato del otro que es para compartir, usted saca un poquito, pone en tu plato. Y entonces hay modales que es importante y que se nota, también, porque como estaba comentando antes, todo lo que uno hace en la mesa comunica. Totalmente. Mencionaste el tema del género. Y tú también estás a cargo de una asociación de mujeres empresarias. Así es, francesa, sí. Cuéntame un poco si este es un tema de conversación entre mujeres empresarias, el cómo hacer negocios en torno a una mesa con hombres. Sí, de todas maneras, es un punto de negocio porque normalmente los directorios, las mesas son más masculinas, ¿no? Entonces, a veces la mujer cuando va a su primer encuentro de negocios tende a querer demonstrar todo de una vez, habla demasiado, escucha menos. Entonces nosotros siempre decimos, escucha más. Es difícil, ¿no? A veces no es fácil, ¿no, Claudia? Te digo. Porque a veces uno tiene oportunidad y quiere hablar, exponer todo lo que hace, exponer toda su empresa. Escucha más analíticamente, deja que desarrollen, escucha analíticamente y después ahí interviene quirúrgicamente aportando valor, comunicando, aportando valor. Yo creo que eso es súper importante. Y la mujer tiene que pensar que si ella está invitada a una mesa es porque ella agrega valor a esa mesa, ¿no? Sí. Entonces, adúñate del espacio. Tú estás ahí porque es estratégico estar ahí. Entonces, camina por esa mesa con autoridad. Eso es súper importante. El impostor no se sienta a la mesa. Para nada. Yo creo que nosotros estamos tomando más espacio, ¿no? Hay tantas mujeres con empresas, con presidentes de cámaras, en directorios. O sea, nosotros tenemos un espacio que es nuestro. Entonces, adúñate de ese espacio. Es súper importante. Y hay tantas cosas que hay que también delimitar a veces, Claudia. A veces hay que delimitar cosas. Bueno, yo he estado como única mujer en el directorio de la Cámara por algunos tiempos. Yo estoy en la Cámara desde 2008. Me ha tocado estar solamente yo de mujer en el directorio. Entonces, claro, uno tiene que también a veces poner un poquito de límite y su voz, ¿no? Me ha pasado también una vez estaba en un acuerdo de transferencia de tecnología con Brasil y siempre hay una cláusula más difícil. Ese llevaba meses ya negociando ese acuerdo, era súper grande y fui a una reunión, estaba sola, fui a una reunión y era una reunión con una persona, con el otro abogado, así estaba definido, ¿no? Pues yo llegué y eran 4 más. Y estaban 4 más para poder forzar, o sea, estaban me bombardeando para poder forzar a cerrar una cláusula. Pero yo resistía, pero uno hay que poner límites. Y en ese caso yo tenía mucha autonomía con el cliente y después le llamé y le conté lo que pasó y yo le dije, en esta cláusula yo me voy a poner más dura. Y él me dijo, estoy de acuerdo. Y así fue, y nunca más pasó. Logramos cerrar ese acuerdo y después volvió el abogado, el único, y nosotros... Porque hicieron para poder presionar, porque era yo solamente de mujer. Eso, ¿tú crees que fue porque eras mujer? Totalmente, que era yo de mujer en ese tema, en ese asunto, y me pusieron 4 hombres y me bombardearon ese día para lograr cerrar esa cláusula, para poder forzar, y yo creo que ahí uno hay que poner límites. Yo creo que eso es súper importante, tú estás ahí porque tienes la capacidad de estar ahí. Recién mencionabas temas que uno podría decir en el siglo XXI no deberían ser temas. No. El escote, por ejemplo, el cómo se viste una mujer en
en un encuentro laboral, profesional, eh, quizás no tiene tanto que ver con las mujeres, sino que con el que está al frente, ¿no? ¿Qué otro tipo de consejos así puedes dar tú? Sí, no debería ser tema, pero aún es. Principalmente cuando el lugar que vas está es más masculino, efectivamente. Entonces, yo creo que la postura que tiene que tener ha pasado, yo creo que ha pasado contigo, ha pasado conmigo, de no sé, estar en un almuerzo, una cena de negocio, viene a veces preguntas más invasivas, personales. ¿Eres casada? ¿Entiendes? Empieza a preguntar mucho de tu vida personal o te invita, o sea, sale de ahí también. O sea, pero no es necesario enojarte, no te enojes, pero sale de ahí con elegancia. Yo creo que hay que mantener los límites también. Pero ha pasado, Claudia, ha pasado y todavía es así, ¿no? Hay un tema estratégico en las cenas de negocios, en los almuerzos de negocios que tiene que ver con el alcohol. La presencia de alcohol y el cómo se maneja. ¿Tienes alguna mirada al respecto de eso? Sí, mira, en Chile el vino es un gran conector, ¿no? Eso es innegable, pero yo creo que bajo control absoluto. O sea, yo creo que el alcohol hay que tener cuidado porque imagínate si estás en una mesa con mucho alcohol, tú vas a prometer algo que después en el contrato tú no logras a cumplir. O sea, echas a perder la confianza, echas a perder el negocio. Entonces, ojo con el alcohol. O sea, yo soy muy cauta con el tema del alcohol. O sea, de hecho, yo la verdad bebo muy poco, a veces una copa, que a veces es necesario también. Yo creo que uno tiene que leer, ¿no? Leer la cena, leer el espacio, leer el ambiente que está. Vale tomar una copa de vino, depende de tú vas a ver eso. ¿Aperitivo? Ahora, aperitivo también puede ya. ser. Ahora, lo que hay un tema que yo miro mucho, que es el espejo, ¿no? De lo que... Si yo invito, yo espero que mi invitado elija cómo va a ser la dinámica a la mesa, ¿no? Yo veo ahí la dinámica a la mesa. Si él pide un plato ligero, y una entrada y un fondo, yo también por mis tiempos y para poder dejar sincronizada la mesa, hago lo mismo. Imagínate si yo pido después 3 platos y él me queda mirando a comer. O sea, quebra la sintonía de la mesa, la sincronía de la mesa. Entonces, yo creo que va mucho ese espejo también. Hay que pensar en eso. O sea, tú le cedes al invitado que defina los tiempos. Totalmente. Yo Mira creo qué que eso es interesante. elegante también de hacer. Yo creo que el anfitrión llega un poquito antes. Yo creo que también es muy elegante hacer eso. Y sí del invitado la posibilidad de marcar ese paso. ¿Y la elección del vino? La elección del vino queda con el invitado, queda con el anfitrión. El anfitrión yo creo que es más acertado que elige el vino. Y aún más si está de local, ¿no? Yo te presento un vino chileno, bueno. Yo creo que eso es interesante hacerlo. ¿Dónde recomendarías ir para tener un almuerzo de negocios? Mira, yo creo que eso se basa, el lugar donde tú vas a elegir, donde almorzar o a cenar, é critério. E por quê? Eu creo que aí vai alguns pontos. Eu creo que é muito importante a acústica do lugar e a privacidade do lugar. O sea, não se pode falar com uma pessoa tendo que subir o volume porque a acústica do restaurante não te possibilita. O sea, y que tampoco te imposible escuchan isso. en la mesa del lado. E a privacidade, que as mesas não estén muito juntas. O sea, por isso que é importante elegir um restaurante que está acostumbrado a atender esse público do que um restaurante qualquer, não? Porque quando hablamos de negócio, hablamos de temas confidenciais, ou seja, hablamos sempre de tema confidencial, não pode ter alguém pegado. Ou que é restaurante, como acá em Robaiar, que tem um comedor privado, que isso é super importante e super utilizado hoje em dia. Já utilizamos acá em reuniões, em diretórios. Então, isso é um ponto importante. O outro ponto importante é personal, ou seja, o personal do restaurante tem que saber ler a mesa. ¿Sabes? Tienen que saber, y los restaurantes que están acostumbrados saben, los meseros saben leer la mesa. No te va a interrumpir abruptamente sabiendo que a veces cuando tú estás en una discusión un poco más. Entonces, eso es importante, ¿no? Otro tema importantísimo, la logística. O sea, un restaurante que tenga estacionamiento. O sea, eso es clave también para llevar a su invitado. Yo creo que eso es súper importante. Y el menú sofisticado, menú ágil, la cuenta que viene rápido, el café que viene a su punto. Entonces, yo creo que esos puntos hay que considerar cuando uno va a elegir un almuerzo o una cena de negocios. En la dinámica de la cuenta también hay unos códigos, ¿no? Es como
se pide la cuenta, se paga en presencia del otro, se revisa la cuenta. ¿Qué consejos podrías dar ahí? Mira, Cláudia, aí eu creio que, mira, obviamente o anfitrião sempre paga. E sendo homem ou mulher, porque às vezes a mulher cree que se eres anfitriona, pagas la cuenta. Claro. Y yo el consejo que doy es, deja la tarjeta antes para que no llegue la cuenta al momento y uno está ahí peleando quién va a pagar, quién va a dividir. Deja y ahí estratégicamente después se levanta y se va. Yo creo que eso es lo más fino, lo más apropiado. No te preocupes, ya no está te resuelto. preocupes, ya está resuelto, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Yo creo que habla también del cuidado que tú estás teniendo con tus invitados. Selma, me contabas que de repente hay que saber poner límites. ¿Cómo lo haces de una forma elegante? Si te empiezan a preguntar, ¿eres soltera? ¿Qué vas a hacer después de esta comida? ¿Qué dices? Bueno, Cláudia, primero de todo, yo cenas evito tener, principalmente a solas com algum cliente ou com alguém que diga, oi, necessito falar contigo, vamos a cenar. Eu prefiro poner almuerzos. Principalmente si es una persona solamente, para no tener interpretaciones. Totalmente. Porque suele pasar también, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Si uno está solo con una persona o en un grupo y ahí llega alguna pregunta más indiscreta, yo creo que, mira, cuando estás sola con alguien y llega una pregunta de esa, yo creo que hay que ser tajante y decir, mira, ¿sabes qué? Yo vine aquí para que hablemos del negocio, volvemos al punto. Y si hay otras personas en la mesa, uno es más fácil conectar con lo que otro dijo o hasta con el restaurante. Oye, probaste esa carne muy buena. Retomas el punto que partiste de otra manera, ¿no? O pones un otro punto. Digo, o valido lo que, o sea, entiendo tu punto, entiendo lo que dices, pero ¿sabe qué? El proyecto aquel que están desarrollando en México, ¿cómo está? Y uno agarra novamente un tema seguro. Que hay que saber manejar ahí. Hay que saber manejar, pero es incómodo. Pero cuando llega una invitación, tú ves, o sea, llegó una cena y no puedo ese día, pero puedo el almuerzo en el próximo día. Que hay que también ahí, previamente, hacer ese balance. Es importante lo que dices de preparar el setting, ¿no? El encuadre del momento. O sea, esto es un negocio. ¿Qué otro tipo de preparaciones crees tú que son importantes tener? Mira, yo creo que el superpoder está preparada. Está preparada con quién tú vas a hablar, investigar un poquito esa persona, investigar del negocio, porque ahí tú tienes claro lo que va a decir y te da seguridad también, que eso es súper importante. Entonces, elegir, por ejemplo, el restaurante, tú vas a elegir el restaurante, mira el menú, porque después también tú puedes indicar el menú a tu invitado. Yo creo que eso facilita mucho la dinámica del almuerzo, ¿no? Llegar, como había comentado, llegar un poquito antes, elegir la mesa, una mesa más estratégica, que tú vas a estar tranquilo y, en fin, mirar el vino, la carta de vino y ahí, si es el caso, y seguir con más tranquilidad el almuerzo. Y respecto de qué pedir, ¿tienes algún tipo de recomendación de qué no pedir, por ejemplo? De todas maneras. A ver. Mira, ahí yo creo que yo pongo el principio de la no vulnerabilidad cognitiva. Entonces, si yo voy a pedir un plato, que yo tengo que luchar con el plato, mientras estoy en una reunión, yo ya perdí 50% de mi capacidad de observación. Entonces, ahí ya no funciona. Crustáceos, por ejemplo. Claro, lo que lleva mucho la mano, ¿no? Lo que yo tengo que estar peleando, no, o sea, yo descarto, pero inmediatamente. Yo creo que platos muy fáciles de pedir, que yo creo que va muy bien. Una carne, yo creo que una carne que es muy fácil cortar, con un acompañamiento simple, está perfecto. Un pescado, un risotto, de ahí no me salgo. Yo creo que está perfecto ahí. Estás vestida de blanco, me imagino que la pasta larga Imagina con una salsa. pasta larga con una salsa abundante, o sea, no puedo tener esa, tengo que cuidar el físico, ¿no? O sea, no se puede. ¿Y qué dices de la otra persona lo que pide? ¿Te ha tocado estar en escenarios donde quizás la otra persona pide comida muy abundante o bebe alcohol en forma muy abundante, después del vino pide cócteles? ¿Cómo se interpreta lo que el otro pide?
Mira, sí, ya he visto, no me ha gustado, o sea, por eso te digo, o sea, lo que uno comunica, lo que uno está leyendo de la persona, digo, pero un poco desubicado, esa cantidad de alcohol en una mesa donde nosotros no estamos, nosotros estamos con una otra dinámica. Entonces, si tú sales completamente de la dinámica, o sea, no te van a leer bien, o sea, olvídate. Entonces, por eso te dije, el espejo de ritmo también es muy importante, ¿no? Sí. Lo que uno pidió, yo creo que debería mantenerse, porque para no quebrar la sintonía. El espejo de ritmo yo creo que vale muy bien para cuando uno va a una cena o un almuerzo. Selma, un consejo final para una joven ejecutiva que va a tener su primera cena o almuerzo de negocios. Mira, primero, como dije, su superpoder es estar preparada. Prepárate mucho, aduéñate del espacio. El espacio es tuyo porque lo mereces estar ahí. Y la mesa es para generar confianza, para preparar el terreno para futuros proyectos a largo plazo. Muchas gracias, Selma. Gracias a ustedes. Así cerramos esta nueva cena de negocios. Gracias por acompañarnos. Si esta conversación te dejó algo, por favor compártela. Los detalles, los tips que nos entregó Selma sin duda serán de gran utilidad. Búscanos en nuestras plataformas de streaming y en Forbes.cl. Hasta una próxima.